Muy buenas, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy el profesor Richard Leviano, docente del curso de Docente Verbal, y hoy vamos a continuar con un tema más de su curso. Así que empecemos. Y el tema que nos toca a continuación es los sinónimos. En esta oportunidad vamos a ver lo respecto a definición de conceptos de sinónimos y tipos de sinonimia y cómo es que debemos abarcar o resolver un problema de sinónimos para nuestro examen. Así que empecemos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son los términos que poseen similar significado. ¿Qué quiere decir? Son aquellas palabras cuyos significados son similares o parecidos. Otra definición que tú puedes conocer es también, otra forma de verlo, es que los sinónimos son aquellas palabras que tienen diferente escritura, que tienen diferente sonido, pero que sus significados son iguales o parecidos, ¿no? Es otra forma de ver, otra forma de conceptualizar los sinónimos. Clasificación. Por el grado de posición semántica, o sea, se refiere a hablar de semántica, se refiere a los semas, y que son los semas son los significados, ¿sí? A la posición de semas tenemos dos tipos de clasificación, absoluta y relativa. La absoluta es cuando tienen muy parecidos significados, y la relativa es cuando tienen un leve parecido en significado. ¿A qué me refiero? O sea, mientras que el significado, su sinónimo de la palabra sea exacta, sea igual a la que te piden, será sinonimia absoluta. Y mientras que sea algo parecido nada más en su significado, será llamado sinónimo relativo. Por ejemplo, la palabra es loco. Loco, su sinónimo es orate. Discusión, su sinónimo es pelea. Veamos, analicemos. Será absoluta o relativa. Loco es una persona que ha perdido la razón, ha perdido la lógica. Ya no actúa por medio de la razón y la lógica. Desvaría. Un orate es una persona también que ha perdido la razón o la lógica. Entonces, loco y orate tienen el mismo significado. Quiere decir que loco y orate son sinónimos absolutos. ¿Por qué? Porque sus significados son igual o parecidos. Veamos. Discusión y pelea, ¿son sinónimos? Sí. Discusión se refiere a un intercambio de palabras, ¿no? Intercambio de opiniones en la cual dos personas discrepan, ¿ya? Pelea, pelea es también discrepancia de ideas, pero tildada ya al golpe o a los insultos verbales, ¿ya? Puede ser físico o verbal. Si se das cuenta, los dos implica discusión, o sea, los dos implica opiniones diferenciadas, sí, pero uno es más a lo verbal y otro es verbal y física. O sea, los significados no son tan iguales como loco y orate, son parecidos, o sea, están por ahí. Por ende, se dice que discusión y orate son sinónimos relativos, ¿no? Porque sus significados no son tan exactos, son parecidos. En cambio, loco y orate, sus significados sí son exactos, son iguales. Por ende, loco y orate es absoluta y discusión y pelea son sinónimos relativos. Espero me hayas entendido la explicación. Ahora, por su diferencia de intensidad tenemos los sinónimos de grado, ¿no? De diferencia de grado. Son aquellas palabras que tienen un significado semejante, pero con una diferencia de intensidad. Se llama sinonimia de grado mayor o grado menor. Puede el grado aumentar o puede el grado disminuir, ¿de acuerdo? Pues se llaman sinónimos por grado. Por ejemplo, ruido, estruendo. El ruido es una bulla que sucede ya sea por un golpe, ya sea por un chanca en la mesa, ¿no? Y el estruendo es un golpe, pero mucho más fuerte.
es como el sonido del cielo cuando va a llover, ¿no? Cuando va a caer los relámpagos, los rayos, suena, eso sería un estruendo, ¿no? Un sonido más fuerte, más potente. A diferencia de ruido. Si se dan cuenta, ruido y estruendo son sinónimos, sí, pero en la intensidad de la fuerza varía. Uno es menor y uno es mayor. Por eso son sinónimos por grado de intensidad, ¿no? Veamos otro ejemplo. Humedecer y empapar. Humedecer es algo que esté parcialmente mojado. Prácticamente la humedad se siente poca. En cambio, el empapar es un objeto que prácticamente está chorreando el agua gotea, el agua cae, el agua rebalsa, ¿no? Del objeto. Eso quiere decir, si se dan cuenta también, la fuerza, la intensidad ha variado, ha aumentado, ¿no? Va en aumento, por eso se llama sinónimos por grado de intensidad, ¿no? Espero también me hayas entendido la explicación. Son sinónimos por grado, ¿no? De intensidad. Ejercicio. Veamos acá dos tipos de ejercicios y a la vez vamos a ver otro tipo también de sinónimos dentro de este ejemplo. El primer tipo de ejercicio tenemos la tradicional, eh, la que conocemos, ¿no? La que viene en admisión, por ejemplo, ¿no? Te dan una premisa, una palabra en mayúscula, canon en este caso, y te dan alternativas para ver cuál de ellas sería el sinónimo. Tenemos arma, fuego, norma, abismo y canción. En este caso, el sinónimo será norma, ¿no? Te piden para que marques entre ellas cuál será su sinónimo, norma. ¿Por qué norma? Porque canon es una regla que se establece o que se guía a través de ciertas personas, ¿no? Y norma también es una regla escrita, ¿no? Pues son sinónimos. Arma es otra cosa, fuego es otra cosa, abismo es otra cosa y canción es otra cosa, ¿no? Pues. En el lado contextual, son sistemas contextuales las palabras en la cual se va a moldar, se va a acoplar según la intención del mensaje, según lo que quiera decirte o referirse la palabra, lo que quiera referirse en el mensaje, la palabra va a adoptar un cierto significado y por ende un cierto tipo de sinónimo. Por ejemplo, hay que seguir la línea del camino para llegar a su casa a tiempo. Si basamos una definición literal de línea es una recta punta, que yo dibujo una línea y ya está. Pero acá no se refiere a esa recta, se refiere, al decir a que sigue una línea del camino, se refiere a una dirección, o sea, se refiere a una ruta, a a una ruta a seguir, ¿no? A un destino. Por ende, línea va a cambiar su significado por la intención del autor a la que quiere expresarse y su sinónimo va a ser ruta, más no lineal, más no trazo, porque línea en sentido convencional sería trazo, ¿no? Un trazo de un dibujo, ¿no? Horizontal. Pero acá no se refiere a un trazo, se refiere a una ruta. Por ende, el sinónimo contextual, guiándose por la intención de la oración, sería ruta. Criterio para la resolución de un ejercicio de sinónimos. Primero, número 1. Tienes que buscar el igual a la categoría gramatical entre el término, pregunta y la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que buscar entre las claves que te dan, ¿cuál es la que más se asemeja en su significado? La que el significado sea igual, la que más sea parecida en el significado, esa va a ser tu respuesta, ¿sí? Veamos. Brumoso es la palabra. ¿Cuál será su sinónimo? ¿Niebla o nebuloso? En este caso, brumoso es algo que no se puede ver, es un humo denso en la cual no podemos ver a través de ello, no es difícil ver. Niebla también un aire denso en la cual es difícil percibir la visión. Y nebuloso es algo, es algo afín, ¿no? Es algo afín. Entonces, la niebla es el aire brumoso que baja o que llega a la nube que baja, ¿no? Al parte del suelo, ¿no? En la cual no necesariamente no te deja ver, puede ser una niebla densa, puede ser una niebla opaca, es simplemente la nube que ha bajado o el aspecto de nube que está en el borde de la Tierra, ese ya es simplemente niebla, ¿no? Nebuloso es algo que es una niebla
pero densa, difícil de ver, difícil de percatarse. Por eso es brumoso, su sinónimo por categoría gramatical, por significado, sería nebuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente niebla es una idea afín, una idea que solamente es muy general. En cambio, nebuloso es un significado más exacto a algo que es brumoso. Por ende, cuando hablamos de categoría gramatical, hablamos de el significado que sea exacto, ¿sí? Ese es el primer criterio de decimal. Siempre optar por aquel significado que sea el más parecido, el más exacto a la premisa para que tú puedas optar por esa respuesta. En este caso, brumoso sería su sinónimo nebuloso. Por eso puse ojo ahí. Una idea afín es distinta a un sinónimo. Niebla es una idea afín, por eso no es el sinónimo de brumoso, porque solamente es una idea general. Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Ese es el primer criterio para poder resolver un criterio de sinónimos. Segundo criterio, considerar la especificidad o generalidad del término pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que el término no sea muy general. Mientras más específico sea el término, esa tiene que ser tu respuesta. Por ejemplo, boda. Boda. ¿Cuál será su sinónimo? ¿Casamiento o unión? Veamos. La boda se refiere a cuando dos personas se unen para formar una familia, o sea, ante Dios, ante la iglesia o ante el Estado, ¿no? Esa es una boda. Casamiento es también unión de dos personas para formar una familia. Unión, unión solamente es la agrupación de dos objetos, ¿no? Fusión de dos objetos en una sola, ¿no? Esa es unión, agruparse, juntarse, unirse. Puede ser cualquier, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Si te das cuenta, casamiento se refiere a unión también sí, pero bajo lo que es normas de la iglesia o del Estado. En cambio, la unión se refiere solamente a juntarse. Por ejemplo, yo agarro y me junto, me apego a un compañero, ya es una unión, ya estamos unidos. No quiere decir que estoy casado con ella o casado con él. A eso me refiero, ¿ves? Unión es muy general, o sea, unión se refiere más a unir cualquier cosa. En cambio, casamientos netamente se refiere a un matrimonio. Por ende, su sinónimo será de boda, será casamiento, más no unión, porque unión es un término demasiado general. ¿Sí? Muy bien. El tercer aspecto a considerar para poder resolver un problema de sinónimos es comparar las coincidencias de semas de los conceptos o ideas. Tener en cuenta bien claro los conceptos y mientras más alejado de la conceptualización esté, más será la respuesta. ¿A qué me refiero? Me explico. Nosotros sabemos que hay palabras que tienen una o dos hasta cuatro significados, ¿no es así? Ya. Mientras más significados tenga, más se aleja de la palabra a la que me quiero referir. Por ejemplo, de nuestro significa injuria escrita u oral. Lascivia, su primera acepción es inclinación a los placeres y la segunda lascivia es injuria. En segunda acepción significaría lascivia sería insulto en forma de las palabras. ¿Te das cuenta? En segunda acepción significa algo parecido a denuesto. Balcón en primera acepción sería injuria escrita u oral. Entonces, si te das cuenta, de denuestro, que es injuria escrita oral, con balcón, su primer significado es injuria escrita u oral. El primer significado de lascivia es inclinación a los placeres. El segundo significado de lascivia es insulto en forma oral. En cambio de baldón, su primer significado es injuria escrita oral. Entonces, el sinónimo de nuestro sería baldón. ¿Por qué no lo hacía? Por eso también en segunda acepción. Ah, porque en primera acepción significa otra cosa. Y en segunda acepción recién significa a lo que queremos referirnos. En cambio, baldón en primera acepción, en primer término, está igual que de nuestro. Por eso, como su primera acepción es igual a la primera, en cambio la otra todavía es la segunda, por coincidencia de semas, en el orden, tenemos que de nuestro, su sinónimo sería baldón. ¿Sí? Este es un tercer grado. Este
Este tercer punto es muy importante, especialmente para los que quieren ingresar a San Marcos, a la Villarreal, a la UNI, porque en este aspecto es muy importante para darte cuenta a aquellos que quieran ingresar para poder decidir o definir exactamente cuál es el sinónimo preciso que debes marcar, que debes responder. Si los dos primeros pasos no te salen, la tercera paso tiene que salir de sí o sí, ¿no? Pues este criterio claro para que puedas para que puedan resolver cualquier problema si es que quieres por ahí irte a admisión o quieres resolver un problema de admisión para que, claro, porque siempre hay problemas que te quieren tranquear, ¿no? Por ejemplo, tenemos una práctica acá, dice osmosis. ¿Qué será? Vamos a ver entonces siguiendo los tres pasos. Ya creo que con el primer paso se puede sacar. A ver, osmosis dice, será escrúpulo, función, movimiento, secreción o penetración. Esto inclusive lo hemos hecho en clase, así que creo que puedes tú resolverlo en forma más rápida, ¿no? Osmosis, obviamente, su sinónimo exacto o absoluto debe ser penetración, porque osmosis es aglomeración, ¿no? Muy bien, entonces, hasta acá sería la clase de hoy. Espero me hayas entendido, me hayas comprendido la clase y será para la próxima oportunidad. Por favor, suscríbete, dale like al video y comenta con cualquier inquietud que puedas tener en la clase. Conmigo fue hasta el día de hoy. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.